¿Cómo terminó agosto? El gobierno todavía no dio formalmente el número, pero aquí tenemos a la gente del Centro de Almaceneros, a su presidente Germán Romero, que nos va a hablar de los números que tienen ellos a través de su centro de estadísticas. ¿Cómo está, Germán? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Bien. Bueno, agosto ha terminado un poquito más leve que julio, pero sigue siendo muy elevado. Nuestro departamento de estadística ha registrado para agosto una inflación de 6,32%. Esto es un punto, un poquito más de diferencia con julio, que fue la inflación récord de los últimos 20 años para un mes. Esto es que la canasta básica total para una familia tipo de 4 integrantes se elevara a 126.754 pesos. Dentro de esta canasta básica total está el componente de mayor peso, que es la canasta básica alimentaria, cuyo costo se incrementó 6,46%. Eso sí, hay que marcar la diferencia que para nosotros en julio el incremento en alimentos fue casi 11 puntos y ahora 6,46. Digo, parece lindo, pero es un montón, 6,5%, es muchísimo en materia alimentaria, y esto es eso que lo delimita la línea de indigencia, la canasta básica alimentaria, se situara en 64.270 pesos. Para una familia tipo de 4 integrantes, obviamente los mayores incrementos en alimentos fue la carne de cerdo 15%, lácteos un 12%, galletas, algunos farináceos en un 10%, liderado, amén de los estacionales que también tuvieron subas importantes, cebollas, frutas, etc. Sí hay que destacar que la carne lleva 2 meses, julio y agosto, siendo 2 meses muy inflacionarios, sin aumentar. Cuando aumente vamos a tener problemas ahí porque es un componente de peso estadístico en la alimentaria, ¿no? Bueno, y con estos números, ¿qué inflación llevamos acumulada en lo que va del año y la interanual, contando 12 meses? 54% es lo acumulado de lo que va en 2022 y 75%, 74,80% interanual. Nuestro departamento de estadística y tendencia proyecta un 90%, 39,2% exactamente, pero un 90%. Esto es en el mejor de los casos, ¿no? Estamos evaluando que la inflación se vaya desacelerando por lo menos un poco más en septiembre. Casi que no es desaceleración, pero digamos que baje un punto más, que octubre, noviembre y diciembre tengan el ritmo inflacionario que habitualmente tienen, pero que no se vaya, porque acá estuvo julio, que no se lo esperaba nadie, tuvimos marzo, que porque fuera por conflictos internacionales o no, se escapó de las especificaciones de todos nosotros. Entonces, bueno, si no mediara nada de eso, la inflación va a estar rondando 90-92%. Durísima, durísima. Bueno, y mucha gente con problemas para consumir lo básico, ¿no? La verdad que sí, se viene observando una diferencia. A ver, gente que está financiando alimentos, gente que ha tenido que pedir préstamos a algún familiar para poder cubrir la canasta básica de alimentos, gente que, inclusive tenemos una media de 13% de las familias consultadas tuvieron que vender algún bien de su propiedad para poder alcanzar los productos básicos que necesitan. Esas son preguntas ya de seguridad alimentaria que hemos incorporado hace 3 meses en nuestras estadísticas, en nuestras encuestas, y eso es lo que se viene perfilando. Es incipiente, Jorge, pero viene sostenido, como es también lo que nosotros venimos denunciando hace tiempo, que algunas de las familias ya manifiestan haber tenido que suprimir alguna ingesta, dato que hace unas semanas el UNICEF lo corrobora cuando dice que hay 1 millón de niñas y niños en Argentina que están salteando algunas de las comidas diarias. No es que solamente exista gente que esté tarjeteando la comida, pagando el mínimo de la tarjeta para poder seguir comiendo, sino que hay gente que ya vende cosas para comer. Es así, incluso bajó algunas centésimas o décimas el consumo de tarjeta de alimentos, pero por una sencilla razón, no porque no lo necesitaron los hogares y las familias, sino porque se acaba el cupo. Ya empieza en mora, la principal mora de la familia, el endeudamiento hoy es la tarjeta de crédito, y ya obviamente se va destinando a lo que va solicitando algún tipo de préstamo, por vías bancarias o financieras por un lado, o prestamistas particulares o familiares en el mejor de los casos. Claro, es que hay un fenómeno. Hoy la gente es pobre aún teniendo trabajo, ¿no? Con 126.000 pesos para una familia tipo. Bueno, un empleado de comercio muchas veces está en la línea de pobreza. Hasta un docente, un maestro inicial, sin antigüedad, también está en ese umbral. Es decir, hay un montón de gente que cobra el sueldo y a la semana está seca. Así es, Jorge. Y lamentablemente, cuando pensamos esto de la inflación que hablamos recién, que no se desmadre en ningún mes, hay que tener en cuenta el ajuste tarifario, ¿no? O sea, el ajuste que está llevando a cabo el nuevo Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional, va a traer impacto en la economía. Nosotros consideramos que esto que se está haciendo ahora, súbitamente, debió haber sido hace tiempo y de manera paulatina. Hoy este ajuste tarifario
el consumidor, las familias van a tener un doble impacto. Uno en sí mismo, lo que es el incremento de las tarifas, y por el otro lado, lo que el comercio va a trasladar indefectiblemente, el comercio y la industria lo va a trasladar directamente a precios. Entonces va a tener un doble impacto, va a generar más inflación, y el Estado se está procurando cuidar de la emisión y frenar el gasto público, va a tener que salir a asistir a las familias que queden bajo la línea de pobreza y la indigencia, generando más inflación. Digo, empieza el ciclo de nuevo. Un círculo vicioso, claro. Además, si vos sos comerciante, tenés una panadería, te aumentan el gas, te aumenta la luz, ¿qué vas a hacer? ¿Trasladar el precio? No queda ninguna solución, no es maldad, pero tampoco es caritativo un comercio. El comercio tiene que subsistir, los comercios de proximidad tienen su economía limitada, digamos, entonces todo lo que es el incremento se traslada automáticamente a precio, pero también la industria, Jorge, o sea, no le queda otra escapatoria. Tengamos en cuenta también que las paritarias se van a arreglar y van a tener que incrementarse los salarios, y eso también es un costo fijo para las empresas. Germán, ¿ustedes han medido si hay una caída de consumo a fin de mes, los últimos días del mes? ¿Está medido eso también? Bien, no está cuantificado, pero a ver, Jorge, a partir del día 15, 17, ya comienza lo que es el pedido del fiado. Aquellas personas que agotaron todo su cupo de la tarjeta, que se le acabó el dinero líquido en su hogar, en su familia por sus ingresos, ya comienzan, incluso están apareciendo nueva gente que antes, o clientes, mejor dicho, que antes nunca habían solicitado esta modalidad, digamos que el que te banque, el comerciante. La vieja y gloriosa libretita. Nunca dejó de existir. Digo, pero hoy sí se nota realmente que hay gente que antes no lo solicitaba, hay gente, clientes crónicos que tienen ese, digamos, que tienen esa cultura de sacar el fiado y pagar a fin de mes. Pero digo, está apareciendo muchos clientes que antes tenían cierta solvencia económica, que iban a comprar en efectivo con su tarjeta de débito, pero hoy están con tarjeta de crédito, pero en otros casos directamente van recurriendo a pedirle a su vecino comerciante que lo asista con el fiado, ¿no? Bancamos unos días.